próximo se va a desarrollar las elecciones generales en el Ecuador. Se va a elegir un candidato a presidente, uno a vice, que va a asumir en los próximos meses, como también a la totalidad de la Asamblea Legislativa. Ya hay una sola Cámara. Y tengo hoy en comunicación a Inés Díaz, candidata a vicepresidente de la República del Ecuador. Inés, muchas gracias por concederme esta entrevista. Querido Juan, un saludo cordial para ti desde aquí hasta Bolivia, entiendo que estás allá, y también Yes. para el pueblo argentino de donde tú eres. Y bueno, en este abrazo fraterno para toda la comunidad latinoamericana que nos escucha y en el mundo también. La comunidad latinoamericana parece que no se dio por enterado que hay elecciones en Ecuador. Se habla de la crisis en Venezuela, la violencia, la pobreza, como si en otros países no existiese eso, de la asunción de Trump, pero ¿por qué se descuida una elección de un país tan estratégico como Ecuador y un país donde lamentablemente reina la criminalidad? Recordemos que en la última elección presidencial han matado a un candidato, un ex asambleísta, Fernando Villavicencio. Así es, estimado Juan. En realidad nosotros vivimos una situación muy compleja acá en el país. Realmente tenemos varias crisis que traspasan a los ecuatorianos, como la crisis económica, la crisis de seguridad, la crisis del desempleo. También estamos acá complicados. Y la crisis social, por supuesto, hay una disgregación social increíble en la que necesitamos trabajar ya más allá del ámbito político, sino desde la parte propia que nosotros hacemos los ecuatorianos de trabajar en nuestros propios entornos, en las comunidades, barrios, en las comunas, para poder salir adelante, porque no hay otra manera, no hay otra manera sino articularnos como una sociedad más unida, como una sociedad más empática sobre todo. Y bueno, estamos en este proceso eleccionario, justamente tú mencionabas el tema de inseguridad, es así que a los candidatos que estamos en la presidencia y vicepresidencia, pues a los binomios nos toca acoplarnos a estos procesos de la Policía Nacional. Tenemos un resguardo policial de casi 9 personas con cada uno de los candidatos y es muy difícil para nosotros acoplarnos. Entendemos que la situación es difícil, Está bien pero que tengan custodia policial, pero también el Estado, que tiene al presidente Noboa candidato, también le está haciendo un reglaje, un seguimiento. Ojalá me equivoque, pero también puede ser. por supuesto, a pesar de que tenemos esta custodia, entendemos de que hay una totalmente una violación de derechos, una vulneración de derechos que lo vemos como algo sistemático, ¿no? Desde que empezó el gobierno, por ejemplo, ya nos daba señales de varios problemas, incluso familiares. Luego hay una situación muy grave que es con la vicepresidencia de la República. Hay otra situación de la descalificación del candidato. Justamente yo soy parte de un binomio que entró al final, luego de haber entrado con muy buenas posibilidades y haber estado terceros dentro de las posibilidades de los Topic, que ecuatorianos. reemplaza a Así es, Enrique tanto. Gómez. Así es, entonces estamos con Enrique Gómez justamente en un momento muy grave, nos tocó asumir estos retos. Creo que esa es una característica de los ecuatorianos y latinoamericanos, no solamente de sumarnos cuando las cosas están bien. Nos tocó un momento muy difícil, nos toca caminar en esta Disculpa, ¿se campaña. puede hacer un paralelismo que Topic era como María Corina y Gómez sería como Edmundo González Urrutia, porque el candidato era uno, después terminaron eligiendo otro. En el caso de Venezuela hubo Corina Shorlis en el medio que tampoco pudo ser. O sea, esto no se entiende porque lo han proscripto Claro. Topic. Cuando Topic en la última elección le fue muy bien y tenía proyecciones de seguir creciendo. Claro, miramos que ya él tuvo una participación y de hecho ahora el Consejo Nacional Electoral ratificó su participación. Sin embargo, cuando pasa a otra instancia de justicia, que es el Tribunal Contencioso Electoral, se vio muy claramente que hubo una mano de parte del Ejecutivo. Y este ejercicio del poder creo que es importante irlo mirando, analizando, pero también tomando acciones. Y justamente por eso nosotros no hemos desistido de tener la candidatura como partido político Sociedad Unida Más Acción y más bien hemos asumido este reto de ir contando a los ecuatorianos qué es lo que está pasando y que no nos dejemos porque nos persiga el poder o porque nos lancen toda la estructura del poder en quedarnos quietos y callados o tal vez desistir de poder participar. Realmente ese es un derecho de participación electoral y tenemos que aprovecharlo y tomarlo con absoluta responsabilidad, que es lo que hemos hecho ahora. Tú eres
de una comunidad indígena campesino originario, como el término acuñado en Bolivia por el proceso de cambio y por el líder Evo Morales, que lamentablemente está siendo perseguido por el gobierno que le ayudó a que llegue al poder. En este caso, ¿cómo vas a trabajar para la integración de las comunidades autóctonas, indígenas, originarias del Ecuador? Es importante mencionar que dentro del movimiento indígena acá en el Ecuador existen varias organizaciones bastante diversas. Yo vengo de una formación indígena evangélica, que es el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, que si bien es cierto, no soy dirigente, pero soy de parte de un proceso de formación. En este sentido, lo que quisiera es aclarar que nosotros tenemos una línea bastante diferente en poder articular los procesos políticos. Por ejemplo, yo soy una candidata que está en un movimiento que es de centro. Nosotros desde nuestra realidad propia y la mía propia de la vivencia de las necesidades, no del discurso, del Disculpa, escritorio. diciéndole a los ecuatorianos, Pacha Terán es candidata de izquierda de las comunidades indígenas y tú de centro o de centro derecha, para resumirlo brevemente. Sí, y también tenemos otra candidata que es de extrema izquierda, ha sido parte también de procesos sociales. Pero lo más importante, querido Juan, es que hay la posibilidad de que los pueblos indígenas, desde todas esas luchas, desde esa consecución de derechos, tenemos la posibilidad de definir la línea política en la que nosotros queremos estar. Y desde ahí hay una esencia. Y esa esencia de pueblos indígenas tiene que articularse con las diferentes líneas políticas. Creo que una debilidad de los ecuatorianos es no poder ser tolerantes y no poder entablar procesos más amplios de diálogo, donde todos podamos discutir, poner sobre la mesa problemáticas. Lo nuestro, por ejemplo, es un modelo de gobierno responsable. Es importante desde ahí partir por las acciones que debe hacer cada gestión, cada gobierno, y eso para nosotros es fundamental, dar a conocer desde dónde estamos quiénes son los pueblos y nacionalidades, qué es lo que planteamos y cómo podemos articular con estas otras líneas ideológicas que a veces ya quisiera decir que los jóvenes ya no se sienten identificados, no solamente por un tema ideológico, sino también porque nos han desencantado de esta política partidista. Ya no vemos que hay una posibilidad de que los jóvenes vayan articulándose a nuevos procesos y hay una responsabilidad fundamental, que estemos donde estemos, podamos promover la participación de jóvenes, podamos promover la participación de mujeres para que este escenario político sea más diverso y en esa diversidad poder también promover estos diálogos más amplios que nos hacen falta aquí en el Ecuador. ¿Cómo trabajarían con los ecuatorianos que se encuentran fuera de su patria, con los migrantes? A ver, ahí hay una política internacional que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué salen los ecuatorianos del Ecuador? Es porque hay una profunda crisis económica. Hay un desempleo terrible. De hecho, creo que este año estamos con una proyección muy compleja de acuerdo a los análisis que se hacen permanentemente desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante llevar adelante un proceso muy serio en la diversificación de la economía. Nosotros dentro de nuestro plan de trabajo, que de paso es importante decirlo, Juan, nosotros nos hemos sentado a hacer un proceso de meses para la Disculpa, ¿ustedes tienen construcción. candidatos para asambleístas por los ecuatorianos en el exterior? Por supuesto, está César Carrera, está en la parte de Estados Unidos, también tenemos, hay otra candidata, se me fue el nombre en este momento, pero ellos están trabajando dentro de esa línea que nosotros estamos planteando. Como mencionaba, el plan económico que nosotros tenemos es poder desarrollar una minería legal responsable. ¿Y por qué te planteo esto? Es porque el 70% de la minería en el país es una minería ilegal que está depredando totalmente la naturaleza. ¿Ilegal Y o eso informal? ¿O las dos cosas? la informal, ilegal, informal, está depredando sin control. Y los recursos que se llevan, más de 1.500 millones, se llevan esta minería ilegal, deberían ser invertidos en los ecuatorianos. Entonces, eso quiere decir, además, que esta minería ilegal está sosteniendo otras estructuras que nos están complicando los niveles de seguridad en el país. Ese creo que es un tema, más allá de decirlo de manera individual o de manera de un partido político, es un tema que debemos conversar. Y ahí nosotros invitamos a hacer un gran debate nacional para poder decir, bueno,
¿Queremos una minería legal responsable que tenga impactos mínimos porque hay que ser muy claros en que va a tener impactos? ¿O queremos una minería que tenga impactos sumamente gigantes que no podamos regresar atrás para poder hacer una reforestación, una recuperación de la naturaleza? Esos temas, por ejemplo, son importantes que los ecuatorianos lo discutan. A veces nuestro problema es que decimos no porque no o sí porque sí. Y eso realmente nos afecta porque tenemos una posición individual y no pensamos en un tema de país. Dentro de la reforma económica, por ejemplo, para sostener el tema de recursos, ya he mencionado que es la minería legal responsable, también nosotros estamos planteando una reforma profunda educativa. Tú que estás en Bolivia y conoces del ámbito intercultural y del ámbito de la educación bilingüe, por ejemplo, la educación bilingüe en un momento a nosotros nos funcionó como un derecho. Sin embargo, ahora, tanto en las estadísticas del censo, tanto como los analistas quichuas y de los pueblos y nacionalidades indígenas, han mencionado que llegó a un punto en el que ya no está aportando. Por lo tanto, al tener un país, un Ecuador intercultural y plurinacional, es importante transversalizar la educación trilingüe. ¿Por qué? Porque necesitamos que el sistema general de educación del Ecuador tenga una lengua materna, de acuerdo a su territorio, tenga una lengua extranjera y también podamos perfeccionar también el castellano o español. Además de eso, creemos que es importante cambiar la cultura de lo que estamos pensando como económico. Es decir, incluir educación financiera dentro de todos los niveles educativos para que nosotros podamos cambiar esto que ¿Ecuador tiene que pensamos. seguir siendo dolarizado o se tendría que volver a una moneda nacional como fue el sucre? Cambiar o abandonar la dolarización tendría un impacto negativo. Hay que analizar muy profundamente con expertos económicos esto, pero mientras tanto nosotros hemos conversado con Enrique que hay que mantenerlo. Eso nos va a dar una estabilidad y nos va a proporcionar también justamente estos ámbitos de estabilidad son lo que nos hace daño al país. No hay estabilidad económica, no hay estabilidad jurídica, no hay estabilidad en la gobernabilidad, por lo tanto la inversión extranjera se detiene y quien pierde realmente son los ecuatorianos porque no se generan los empleos que necesitamos para seguir sobreviviendo. Muchísimas gracias. Ojalá que si pasas a segunda vuelta me concedas una entrevista, porque a veces los candidatos cuando están por asumir o son electos dejan de dar entrevistas a los periodistas que los entrevistaron cuando son candidatos. Es muy importante poder seguir de cerca lo que está ocurriendo en el Ecuador y que lo malo que ocurra en el Ecuador no se repita en otros países. Lamentablemente, la lucha contra el crimen, Ecuador lo está perdiendo. Ojalá que gane quien gane, Ecuador recupere la paz que se merecen todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Solamente decirte que felicito este espacio de poder conversar, de informar a los ecuatorianos y a la comunidad latinoamericana de lo que nosotros estamos pensando, de esta visión de Ecuador y también que Dios nos bendiga pues en este proceso electoral y llamar a esa corresponsabilidad ciudadana de poder informarnos de por quién vamos a votar, porque luego los perjudicados somos nosotros y es importante tener esa responsabilidad como ciudadanos.